Vamos allá. Bueno, bienvenidos a todos. Yo me llamo Lara y me encanta estar aquí porque voy a estar con vosotros en un día importante. Entonces, yo creo que también me dejan quitarme la mascarilla. Creo que también me hacéis un regalo y aparte creo que voy a aprender mucho. Yo trabajo en la sección de Economía de Faro de Vigo y creo que voy a aprender mucho de vuestra manera de trabajar para no hablar yo siempre de las mismas empresas, que es un problema que tenemos. Y antes de dar paso a la primera intervención, que va a entrar de manera remota, estaba pensando ayer... ¿Perdón? No, que te decía que estaba pensando ayer que os iba a acompañar en un camino, pero yo creo que realmente os acompaño hoy en una revolución. Y os voy a decir por qué. A mí siempre me gusta citar a gente que sabe infinitamente más que yo. Este es Albert Camus. Dice que la revolución no es la rebeldía. La rebeldía es, ante todo, corazón. Pero llega un momento en que pasa el espíritu, donde el sentimiento se convierte en idea. Ese es el momento de la revolución. Vuestra revolución, vuestra idea que toma forma y que nos la vais a presentar hoy aquí. Vamos a presentaros a las autoridades que nos acompañan, que nos ha saludado, presidenta de la Diputación, alcalde de Barro, y de manera remota se va a conectar Nieves Olveida, que es la directora general de la Escuela Oficial Industrial. ¿Nos acompañáis, por favor? Carmela, alcalde. ¿Está conectada? Hola, Nieves. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Vosotros? Aquí, deseando escucharte. Me da mucha envidia veros presencial y no poder estar ahí con vosotros. Cuéntanos, Nieves, cuando quieras. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos. Como decía, veros de nuevo en la clausura y en la presentación de proyectos de este sexto coworking de Barro que realizamos con la Diputación de Pontevedra y el Fondo Social Europeo. Por fin, este seguro ansiado día, el Demo Day, donde vais a ver vuestro trabajo y sobre todo valorar cómo ha evolucionado, ¿no? Desde que allá por el mes de noviembre comenzasteis el programa. Como siempre, es un placer poder saludar a Carmela Silva, presidenta de la Diputación, al alcalde de Barro, José Bustelo. Como decía, me hubiera encantado estar allí de forma presencial con vosotros, bueno, pero seguimos contando con las nuevas tecnologías necesarias para poder estar hoy aquí con vosotros, saludaros y daros la enhorabuena, aunque sea de forma virtual. Además, ya sabemos cómo va a funcionar el mundo a partir de ahora y, bueno, lo bueno será que cuando podamos, en lugar de ser una obligación, podamos elegir e integrar de forma eficaz estas nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y nos ayuden a esa transformación digital que todos tenemos que acometer. En cualquier caso, me alegro, ¿no?, de que haya sido posible hacer esta sesión de forma presencial y que poquito a poco vayamos volviendo a la normalidad. No quiero dejar de saludar también a Lara Graña. Gracias por estar hoy aquí también en este acto y, por supuesto, a Carmen Costas como mentora residente y también a todos los profesores y mentores que han participado en esta edición. Muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro trabajo y por vuestra implicación. También, por supuesto, al equipo EOI que gestiona el proyecto, Javier Benito, responsable del proyecto NEOI, María Moro, coordinación del programa, a todo el equipo del ayuntamiento que participa también en la gestión de este programa y, por supuesto, pues a vosotros, a nuestros queridos participantes, los protagonistas de hoy, ya que este acto es por y para vosotros, ¿no? Os quiero dar la enhorabuena por haber participado en el programa, sobre todo por haber llegado hasta aquí. También agradeceros la confianza que habéis depositado en la Escuela de Organización Industrial. Os deseo mucha suerte en la presentación, aunque, bueno, creo que no la necesitáis. Sé que estáis bien preparados, me consta que habéis trabajado mucho y que os va a salir bien. Y aunque, bueno, en este momento pues podáis estar algo nerviosillos, como es lógico, ¿no? Quiero especialmente destacar y agradecer vuestra capacidad de adaptación, ¿no?, a la época que nos ha tocado vivir y acostumbraros al entorno virtual y, bueno, esta edición ha sido prácticamente o íntegramente online, salvo hoy, que entiendo que estaríais deseando veros las caras un poquito más de cerca. 18 participantes, 13 mujeres, 5 hombres que habéis recibido formación, asesoramiento, tutorías por parte de especialistas en emprendimiento y sobre todo en diversas
áreas de negocio muy adaptadas a vuestros proyectos, ¿no? Proyectos que han estado muy vinculados a la artesanía y textil sostenible, a la naturaleza y a los servicios a empresas y a las familias. Con esta edición, la sexta que finalizamos, se han impulsado ya más de 100 iniciativas empresariales, desde que pusimos la primera edición en marcha ya por 2017. Con los emprendedores que pasan por cada coworking que ponemos en marcha en toda España, conseguimos crear una red que crece cada día y por la que ya han pasado más de 6.000 personas. Estamos consiguiendo, por tanto, que nuestro país pues, sea un referente en emprendimiento y que contribuya además al crecimiento económico nacional, pero también local, ¿no? Ya sois parte de esta gran familia, de la familia EOI, como sabéis, Fundación Pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, un organismo que lleva 66 años de vida y está considerada la primera escuela de negocios de España y una de las primeras de Europa. A nosotros pues, nos gustaría poder seguir acompañándoos a lo largo de vuestra vida profesional y como escuela estaremos a vuestro lado dispuestos a ayudaros siempre que nos necesitéis. A todos vosotros os deseo lo mejor para el futuro y sobre todo mi enhorabuena. Y nada, muchísimas gracias de nuevo a todos, a todo el equipo que forma parte de este proyecto. Muchísimas gracias, alcalde, muchísimas gracias, presidenta de la Diputación y muchísimas gracias a todos. Gracias. Vamos a dar la palabra ahora a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. Bueno, buenos días. Me voy a quitar la mascarilla y me voy a alejar porque hablar con estas mascarillas FPP2 es imposible porque parece que eres un robot, ¿no? Suena a túa voz como si viñera de outro planeta. Non, somos deste planeta. Eu quería comenzar agradecendo a EOI, a súa directora xeral, a Nieves Oliveira, por a aposta e por ter confiado en nós para o desenvolvemento de todas estas iniciativas. Este é a sexta edición do coworking, como moi ben decía. O EOI inviste moitos recursos para facer realidade esta iniciativa. 800.000 euros nas seis edicións, onde a Deputación de Pontevedra aporta o 20%, por lo tanto, a aplastante maioría dos recursos para que sexa unha realidade é a EOI os que aporta. E eu quería darlle as gracias a Nieves, non? E a toda a equipa de a EOI, porque eu creo que é unha grande idea fomentar o emprendemento, crear mentes emprendedoras, pero tamén favorecer que esas mentes poidan convertir unha idea, un proxecto, un soño, nun negocio. Porque iso xenera actividade económica, xenera emprego e xenera que moitas demandas que existen na sociedade poidan convertirse en empresas, non? E, polo tanto, creo que é unha obriga das administracións públicas apostar por este tipo de iniciativas. Sexta edición, dícese moi fácil e moi rápido, pero detrás de esta edición hai un inmenso traballo de moitas persoas traballando, non? De todas as monitoras, de todos os monitores, pero sobre todo de as persoas que como emprendedoras e emprendedores levan participando neste proxecto de coworking aquí en Barro, neste espacio realmente moi ben construído, moi ben ideado, non? Que pretende que poidamos achegar coñecemento, asesoramento, seguimento, apoio para que as ideas teñan eses instrumentos de formación e de coñecemento necesarios e precisos para que as vosas ideas sean un éxito. Hoxe vexo aquí moitas caras femininas maioritariamente, cousa que xa sabedes que me agrada moi particularmente, non?
cerca do 62% das persoas que participaron nos 6 coworking foron mulleres. Eso significa que estamos dando pasos cara adiante, poñéndonos de pé, ocupando o centro e confiando en que as nosas ideas son moi importantes e que temos que loitar porque se convirtan nunha realidade. E digo que veía moitas caras coñecidas que teñen participado nos nosos proxectos de aceleradoras de comercio, aceleradoras de turismo, que están tamén moi ligadas a Smart PM, que é ese instrumento que temos, non, para asesorar, para que de unha forma gratuita as pymes, autónomas, autónomos, emprendedoras poidan coñecer todos os instrumentos innovadores, tecnolóxicos que existen para estar mellor posicionados. Porque certamente a tecnoloxía e as innovacións non é algo do futuro, non é algo do mañán, é hoxe. É imposible xa competir se non utilizamos eses instrumentos tecnolóxicos. Eso que amosa que nós formaba parte dun pobo, neste caso dunha provincia moi potente, alcalde, que ten moito talento, que ten moita creatividade, que ten moita capacidade de enfrentarse a calqueira situación por difícil que sexa. Porque hai que ser valientes para nunha época de pandemia poñer as ideas a intentar que se convirtan en proxectos empresariais e para formarse nunha época onde confinamentos, cuasi confinamentos, separacións físicas e todo tipo de impedimentos dificultan moitísimo poñer en marcha todas as actividades que estades traballando para que se convirtan nesas actividades que xeneran crecimento económico e riqueza. Por lo tanto, eu creo que darvos as gracias, recoñecervos e sentirnos como representantes da cidadanía moi orgullosas da nosa xente, me parece que é unha obriga. Así que, de verdade, moitísimas gracias. Xa o ano pasado, non somos xente valente, non? Somos xente aguerrida, que nunca se para ante nada. E decíamos, como a Demo Day vai a ser virtual? Como non nos vamos a ver as caras? Como non vamos a poder presentar con toda a dignidade, verdad, nun entorno en donde nos poidamos mirar aos ollos todo o que levades feito neste 6º coworking? É tan potente que o tiñamos que contar presencialmente. Así que estou encantada, querida Carmen. Xa sabes o moito que te admiro polo teu traballo, por esa capacidade de liderazgo que tes, non? A ti, a toda a equipa, pero tamén agora moito afecto persoal, verdad? Porque levamos tanto tempo, non, desenvolvendo isto, que xa somos moito máis que dúas colaboradoras, non? Somos xente que se ten aprecio, moito respeto e moito cariño, non? Eu quería finalizar nomeando a todas os proxectos que hoxe van a presentar o seu Demo Day, porque sodes as e os verdadeiros protagonistas deste día. Tamén os teño que pedir disculpas, vou a quedarme un rato, pero ás 11:15 teño que sair porque teño un acto en Redondela de Mulleres en Acción, Violencia Cero, que é outra dos compromisos da Deputación, a loita contra todas as violencias que sufrimos as mulleres, e quero estar ali, pero quería estar aquí. E iso que teño un dor de cervicais brutal, pero dixen da igual. Isto o arreglan 2 ibuprofenos, pero na Demo Day hai que estar, porque de verdade non sabedes que feliz me fai vervos a todos e a todas, a cada un e de cada un de vos, valientes, aguerridos e aguerridas, xente que non se rinde, con moitas dificultades, pero que as asume, non? Eso a min me dá optimismo, non? Me dá que pensar, esta provincia ten moito futuro, así que as nomeo.
As nomeo por grupos, ademais, porque todas estas ideas e iniciativas respostan con demandas reais que hai na sociedade e ides triunfar. Non teñades dúbida. O vosso proxecto vai a ir cara adiante. Estou segura, segura. E tedes, bueno, pois, seguides tendo todo o noso apoio, non? A través de todos os instrumentos que temos para seguir fortalecendo os vosos proxectos, non? Bo camiño, agüe das persoas peregrinas deste Rúas Migueles en Mos. Aparte tamén é certo, non? Moi espallado todo para a provincia, o sea, hai talento en cada recuncho da provincia de Pontevedra, non son as grandes cidades, nos pequeños concellos tamén hai moitísimo talento e aparte precisamos dese talento si queremos manter a poboación, que haxa economía en todo o territorio. La puertita mágica de Laura Bea Murguía de Ponteareas, vai e ven, Dolores Ines de A Coruña, que vai a estar en remoto, Amor Propio, Agustina Rodríguez Vigo, por certo, me encantan os títulos, ademais están esos, sodes creativas e maravillosas e maravillosos, proxectos relacionados coa natureza, que hoxe teñen cada vez máis demanda nesta sociedade, que ten que cambiar o seu modelo económico, facelo máis sostible, Banco de Huertos e Conexos, Miriam Pombo e Fermín González, Pontevedra, Paladar Queso, Olga Miña Vigo, isto de Paladar Queso a esta hora, pensa, oye, poderíamos paladealo cunha cerveza estas artesanais da provincia de Pontevedra ou con un viño desta terra nosa que é tan bo, pero bueno, eso tedes que comprometermos a que algún día faremos un show cooking. Arousana, Soledad Paz Vilanova, que pretende axudar e coidar o benestar das persoas, Maguida, Montañas y Naturaleza, Juan Pablo Sicolo, Pontevedra, que tamén está en remoto, Uvear, que palabra tan bonito, no idioma ten unhas palabras preciosas, de Daniel Prieto Marín, que tamén se vai a conectar en remoto, logo proxectos relacionados con servicios a empresas e familias, Vigo Peques, Ayudas a Familia de Begoña Esteve de Vigo, que é un proxecto moi coñecido, leva 8 anos en marcha, tamén un proxecto de éxito que ademais pois agora quere renovar e dar máis propostas, por lo tanto eu tamén vos animo, non? Que empecedes con unha idea e que logo sumedes moitas ideas a idea inicial. Ollamén, Guadalupe Villanueva Vigo, Ocoa, Rosalía Álvarez de Nigrán, Agroseguros, Pablo Currás Pontevedra, Preven Cumplen, David Gil de Vigo, Jessica Gregori Vigo e Casa Volar, Tais Feijó de Pontevedra. A todas e a todos, parabéns, orgullo, esta provincia así ten presente, ten futuro e ademais ten presente futuro igualitario de mulleres e homes, homes e mulleres. De verdade, créedeo, me emociona ver a xente como a vos, ademais xente de todas as edades, porque non hai idade para crear. Todas as edades son boas para crear, calqueira, dende a xente máis moza a xente máis maior. Todas as persoas temos unha enorme capacidade creativa e moito talento en esta provincia. Disfrutade moito e, bueno, disculpade que non poida seguir todas, aínda que como o damos en streaming, logo eu de cotilla entro e miro todo, non creades que a min gústame seguir as cousas en primeira persoa. Moitas grazas. Continuamos co alcalde, don Xosé Manuel Fernández Abraldes. Y gracias por apostar por la formación para todas estas personas que tienen ideas, ilusión y ganas de abrirse un mundo laboral en un entorno a veces tan difícil y sobre todo en una situación tan complicada por la que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, la apuesta de Loai por apoyar a tanta gente yo creo que hay que agradecerla, reconocerla y creo que está cumpliendo perfectamente el cometido para la que fue creado. Gracias, Presidenta, porque es esta edición, non? Entonces,
as persoas que participamos nos distintos eventos de iniciar os coworking e de rematalos, pois seguramente se dan conta que me repito moito. Pero para un concello pequeniño como Barro, dispoñer de un polígono industrial como este é un luxo, non? É un luxo que un concello como este non sería capaz de levar a cabo. Levou a cabo gracias ao esforzo da Diputación, non? Pero se estamos moi satisfeitos de como está o polígono, do futuro que ten, da cantidad de empresas que están asentándose aquí, eu sempre lle digo que, para min, realmente o que culmina este polígono, o que o fai diferente, o que lle dá un plus de calidade, é estes espacios de formación e de investigación. Este vivero de empresas eu creo que é fundamental para rematar con ese proceso de apostar por a economía e polo asentamento de empresas no noso territorio. Neste viveiro de empresas están unha serie de empresas pequenas que precisan para os seus anos botar a andar instalacións a uns precios moi razonables, pero logo ese viveiro de empresas culmínase con isto, coa formación e coa investigación. Entón, estar aquí na sexta edición vendo o remate dos vosos meses de traballo, de esforzo, para prepararvos, para enfrontarvos a esos retos que tendes na mente, pois eu creo que é moi satisfactorio para calquera alcalde. Xa se dixo, eu creo que tendes a sorte de que o equipo co que traballastes aquí, dirixido por Carmen, é un equipo xa con moita veteranía, que seguro que vos axudou moitísimo en moitas dúbidas e ao mesmo tempo que vos serviu para encamiñar mellor a idea que tiñades. Moitas veces ratificando de que a idea que tiñades era a correcta e outras veces correxindo aquilo que a vos se vos ocurría que podíades facer, pero que eles saben ben que se o encamiñades de outra maneira podedes ter máis éxitos. Entón, eu creo que estamos xa nunha fase de madurez deste coworking, de madurez. Antes de que viñéramos por aquí, estamos aí falando con algunha das persoas que estamos aquí, de que isto xa casi é como unha formación reglada. É unha formación reglada, porque xa son tantos anos preparando persoas que teñen ideas, que teñen iniciativas, que eu creo que xa está isto moi maduro, moi maduro. Entonces, cando apareceu a pandemia e a EOI e a Diputación decidiron seguir con estos coworking, con estas formacións, eu creo que foi un gran acerto. Recordo aquí de estar e decir a presidenta, hai que facer o gran esforzo para que por menos algunha vez no remate nos vexamos as caras, e é certo. Seguramente vos non pudestes disfrutar desa formación presencial na que todas as persoas que participades, vos relacionades, tomades un café, charlades, poñedes en común cousas e logo seguramente a veces hasta salen ideas compartidas, non? Pero, as circunstancias son as que son e, por sorte, pódese facer desta maneira. É certo, como dicía Nieves, a directora do EOI, que, son ferramentas que veñen para quedarse, para axudarnos a traballar, as telemáticas, pero tamén é certo que este calor humano que de vez en cando podamos compartir, pois é necesario e imprescindible. Entón, a min só me queda felicitarvos as persoas que estuveste nesta edición. Por a experiencia que hubo do resto dos participantes, a inmensa maioría, pois, tiraron para adiante coas súas ideas, coas súas iniciativas. É moi satisfactorio cando topas algún negocio que está rexentado por persoas que estuveron aquí en algunha das edicións e seguro que ides sacar moito proveito destes meses de formación. Entón, felicitarvos porque forades escollidas e escollidos no seu día para participar desta nova edición e desexarvos que todas as vosas ilusións, os vosos desexos, se vayan cumplindo e que estes meses de axuda vos serviran para encamiñar ben eses retos de futuro. Nada máis e moitas gracias a todos. Antes de que teñas que marchar, Presidenta, vamos a facer unha foto de grupo, vos parece? Nos acompañades todos para aquí.
Vamos a seguir con el equipo docente. Carmen, yo te conozco muy poquito, hemos hablado muy poquito, pero me han contado muchas cosas de ti. Me han dicho que no me puedo olvidar de decir que hay que tener las pilas puestas cuando se trabaja contigo. Así que vamos a intentar estar a la altura. Una persona con empatía, comprometida con la vida. Carmen Costas es la mentora residente de este programa. Bueno, muchas gracias. Voy a ser obediente y no me voy a quitar la mascarilla, porque aquí Portu me dijo que teníamos que estar con la mascarilla. Voy a intentar hablar. Bueno, muchas gracias a la Escuela de Organización Industrial, a la Diputación de Pontevedra, al alcalde de Barro, aunque se han tenido que marchar, por contar conmigo una vez más. Para mí es un placer. Y es verdad, un poco comparto lo que dice Carmela, que empieza a ser ya, como venía aquí, estar en una pequeña familia, porque al final llevo tiempo colaborando con personas e instituciones que compartimos unos principios, ¿no? Que es poner toda nuestra parte para impulsar pues, que gente con iniciativa y con talento pues, pueda desarrollar todas esas iniciativas, ¿no? Entonces, yo me siento realmente bien con este programa, aunque sé que a veces es verdad, soy un poco exigente, entra dentro de lo que toca. Bueno, estamos aquí, nos vemos, que es lo que realmente es un gran placer poder estar aquí y vernos, porque no nos conocíamos más que en la pantalla, ¿no? Y además luego vamos a compartir una cervecita, que el que quiera está invitado, con todas las medidas de seguridad, para poder tener un poco más de cercanía, más allá de lo que nos permiten las tecnologías, ¿no? Y es verdad, sois unos valientes. No estamos más que oyendo hablar de los ERTEs, los ERES, es verdad, todo el impacto de la pandemia, toda la crisis económica que eso conlleva, que es una realidad. También estamos hablando, oye, de que ya parece que llegan los fondos de recuperación, de qué manera eso va a facilitar que podamos desarrollar actividades empresariales que realmente ayuden a crecer la economía y que en esa circunstancia vosotros estéis apostando y yo soy consciente de lo que habéis trabajado y de lo que habéis crecido en estos meses, pues es de valientes, ¿no? Y lo que constata es que hay profesionales que se crecen con las adversidades y que ante las dificultades que existen y que no podemos controlar, encuentran oportunidades. Gente que se reinventa, que ha habido gente con negocios que se reinventa, gente que construye y aporta a la sociedad, y eso es lo realmente valioso, porque por mucha digitalización que tengamos, que la necesitamos, al final somos personas las que construimos las tecnologías, nuestros clientes van a ser personas, nuestros proveedores personas. Entonces, el hecho de que personas, aquí incluso hay proyectos como que están muy orientados al autoconocimiento, si sacamos nuestra mejor versión, es la manera más eficaz de que desempeñemos el trabajo que desempeñemos, lo hagamos de la manera más eficiente y, bueno, y digamos más enriquecedora para la sociedad y para la economía posible. Así que me encanta veros a todos y a todas. Es vuestro día, disfrutarlo, relajarlo y nada más que muchas gracias a todos por vuestra paciencia también. Perdón. Ahora quiero dar paso, bueno, a un compañero, docente, mentor, que también es veterano en los programas de emprendimiento, con la Diputación de Pontevedra, con la EOI, a Luis García, que lo conocéis, habéis sido vuestro docente, vuestro mentor en esta edición, una persona tremendamente implicada en su trayectoria con el emprendimiento, la creación de empresas, la empleabilidad. Y hoy además ha tenido, bueno, pues tengo el gusto de que me acompañe, pues también en representación de todo el equipo de docentes y mentores que hemos tenido, ¿vale? Luis, por favor. Bien, pues tras esta introducción, la verdad es que poco puedo decir, más que lo primero emocionarme estar en un acto presencial, emocionarme de veros físicamente las caras, porque sí es verdad que las herramientas tecnológicas son útiles, en estos momentos son imprescindibles, pero son eso,
herramientas que tenemos que poner a nuestra disposición, a disposición de las personas y a disposición de los proyectos. La tecnología no es el fin, es la herramienta, el camino a través del cual hoy en esta sociedad podemos conseguir alcanzar pues, la facturación de los proyectos, la conexión con los clientes y el poder generar sinergias en unas circunstancias difíciles que os llenan de mérito, por así decirlo, llegar a este punto. Por mi parte, simplemente decir que al final estos son tres actores que pueden poner en marcha proyectos como este. El primero, quien decide organizarlo, y por eso el tremendo mérito de la Diputación de Pontevedra, de la EOI, de la colaboración del Concello de Barro, que son los que deciden ponerlo en marcha y encuentran la financiación para hacerlo. Y ahí solo podemos agradecer que quieran poner en marcha iniciativas como esta. Después Carmen, que es una crack y que lo que hace es juntar un equipo que yo alucino cuando veo a los formadores y a los mentores y digo que estoy ahí yo metido, digo qué orgullo siento y hoy qué responsabilidad hablar en nombre de ellos. Pero bueno, los habéis conocido vosotros y vosotras mejor que nadie y sabéis que tenéis un equipazo trabajando, liderado por Carmen. Gracias, Carmen, por confiar un año más en mí. Pero el tercer actor, actrices, llamarlo como queráis, sois vosotras y vosotros. Sin vosotros esto no vale de nada. Entonces, el que siga habiendo gente que se anime a valorar, simplemente solo eso, a valorar la posibilidad de poner en marcha una actividad profesional, un negocio, en estos tiempos ya nos permite decir, oye, sombrerazo, ¿vale? Pero además de eso, vuestra dedicación, vuestra implicación, vuestra participación, recordar las sesiones en Zoom, esas cámaras, esos micros, ese salir a la palestra en la zona virtual, es tremendamente enriquecedor para aquellos que estamos en el otro lado también, ¿no? Porque de nada vale la teoría, lo venía comentando con Carmen. Nosotros podemos encontrar en Internet un montón de manuales hoy en día, presentaciones, PowerPoints, llamarle como queráis. Pero lo importante es la interacción, el que podáis conectar entre vosotros, el que compartáis vuestros proyectos, se enriquezcan gracias a la opinión de los demás y nos permitáis, en ese punto, acompañaros en ese proceso en el que madurar la idea y generar un emprendimiento consciente, voluntario. No empujamos a emprender, animamos a emprender desde la conciencia de lo que nos puede esperar y desde plantear también un plan B, que eso es algo que a nosotros y en la forma de trabajar nos importa mucho. Así que muchas gracias, enhorabuena, enorme. Recordad, esto es una fiesta, un reconocimiento a vuestro trabajo, así que nervios positivos y vamos a por ello. Vale, muchas gracias. Al lío. ¿Dónde tengo a Esther? Esther, me han dicho de ti cosas muy chulas, ¿eh? No te conozco, pero ya me caes muy bien. Me dicen que eres pura dulzura y empuje. Es educadora social con experiencia en Cruz Roja y me han dicho que hubo un cruce en su camino que te ha cambiado la vida. Esther Rúas nos viene a presentar su proyecto Bo Camiño a Agüedo Peregrino. Cuando quieras, Esther. Vale. Bueno, os voy a pedir un momentito que cerréis los ojos, que penséis que no estáis aquí, que estáis en chándal y que estáis caminando por el medio del bosque. Ahora mismo, abrir los ojos y veis un camino. Eu fiz a primeira vez o caminho há 2 anos com meu filho e desde então me apaixonei pelo caminho. Compartir, creo que es quizá la palabra principal del camino, compartir. Intenso, largo y divertido. Facendo os camiños de Santiago, notei a necesidade de que no camiño portugués non había ninguna tenda como esta e me gustou a idea de facer unha tenda. A xente, creo que a xente cando fai o camiño de Santiago que se transforma, que é máis humilde, máis respetuoso. Es una tienda está muy bien decorada, muy bien cuidada y
muy agradable. Tienen cosas originales y hemos comprado unos imanes del camino un poco diferente. Pelo menos uma vez na vida, fazê-lo. Bom caminho. Guten Weg. Veilige pelgrimstocht. Buen viaje. Bon camino. Bom caminho. Buen camino. Good route. Bon camino. Buen camino. Buen camino. Bom caminho. Buen camino. Bueno, ¿veis esto de aquí? Para algunos de vosotros puede parecer una simple pulsera, pero para otras personas les recuerda un viaje lleno de experiencias. Pensar un momento en un regalo que os hayan hecho. ¿Qué os transmite? Mi pareja y yo somos amantes del Camino de Santiago y lo hemos hecho en innumerables ocasiones. Da la casualidad de que vivimos en Mos, un ayuntamiento por el que pasa el Camino de Santiago portugués, y sabíamos que ni kilómetros antes ni después existía una tienda dedicada única y exclusivamente a las personas peregrinas. Aún guardo en una caja las botas con las que hice mi primer camino y la pulsera con la que mi pareja me pidió que lo hiciéramos. El camino, no seáis mal pensados. Al mirar esta pulsera me traslada a ese momento en el que hice el camino. Esos momentos llenos de felicidad, de libertad. Incluso puedo sentir el calor de aquel verano y el dolor de pies y el placer que sentía cuando llegaba al albergue. De aí, de nuestra pasión y de nuestras profesiones, nació Bo Camiño, a tenda do peregrino, una tienda-taller dedicada a las personas que quieren transmitir y recordar su viaje. Lo hacemos a través de artículos deportivos y de artesanía, porque soy artesana y dedico mi acción a la joyería de autor y artículos de recuerdo inspirados en el Camino de Santiago y en Galicia. Ahora mismo, nuestra actividad se ve limitada debido a las restricciones derivadas del coronavirus. Por eso, hemos decidido abrir un portal web, bocamino.es, en el que podéis encontrar un pequeño e-commerce en el que comprar o encargar vuestros artículos, vuestros regalos o vuestro recuerdo perfecto. Además de eso, también vamos a abrir un blog en el que poder informaros continuamente de todas las novedades del Camino de Santiago, con vídeos en el que os daremos recomendaciones, consejos y también anécdotas. Bocamino.es, porque tan importante como vivirlo es transmitirlo, y en Bocamino trabajamos todos los días para adquirir los conocimientos necesarios y la experiencia para contar muchas cosas. Muchas gracias y Bocamino. Enhorabuena. Vamos con la siguiente, con Laura Bea Murguía. Ay. Laura, ¿qué dije? Ah, vale. Igual le había dicho Lara. Mi abuela a mí me llama Susi. Laura es un espíritu alegre, juguetón y sensible. Me dicen que te cuesta creer lo bonito que eres capaz de construir y transmitir. Pero seguro que ya esto va a cambiar dentro de 2 minutitos cuando nos presentes tu proyecto La Puertita Mágica. Mucha suerte. Bueno, esta mañana mientras me preparaba para venir aquí, estuve pensando en cómo las decisiones de personas que no conozco tuvieron tanto impacto en mi vida y en mi proyecto. Si no me hubiese apuntado en este coworking, mi vida y mi negocio no estarían ordenándose. Pero bueno, mejor os lo muestro. Por favor, vídeo. Gracias, no me lo esperaba. Qué nervios, no me lo esperaba, pero bueno, igual me traje una pequeña chuleta para no olvidarme de nada. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que creen en mi trabajo y se lo quiero dedicar a mi mentora Carmen, que creyó en mí más que yo misma y me dio la llave para abrir esta puertita mágica. Todo este sueño comenzó cuando creé mi marca Broderie.
En Argentina el broderí es una puntilla bordada. Me remonta a mi infancia, cuando mi abuela ponía volantes de broderí en los vestidos que ella cosía para mí. Broderí comenzó siendo una marca de complementos infantiles en tela para decorar y disfrutar. Pero el día que conocí a mi hada, todo cambió. Conocí un mundo mágico que quise compartir, ayudando a otras personas a descubrir su hada propia. Todos los días nacían haditas nuevas y poco a poco fueron conquistando nuestro taller. Pusieron broderí patas arriba. No solo diseñaba complementos infantiles en tela, había construido un mundo de fantasía a su alrededor. Hasta escribí un libro sobre una hadita con tutú azul. Las hadas me ayudaron a crecer y sin darme cuenta había creado una nueva marca. Decidí poner un poco de orden. Por eso creé La Puertita Mágica, un mundo de decoración y magia, donde complementos infantiles conviven con un mundo de fantasía e ilusión. Me arriesgo a decir que muchos de los que estamos aquí llevamos puesto algo muy bonito, pero que no tenemos ni idea qué hay detrás de todo ese proceso. Culpable. Por eso valoro tanto mi relación con los clientes. Ese contacto genera una emoción y yo creo que se transmite al producto. La personalización es lo que más me divierte de mi trabajo. Escapo totalmente de los procesos automatizados. El packaging también es personalizado y hecho de forma artesanal. En unos pocos días inauguraré un showroom donde encontraréis exposición de productos y podréis ver todo el proceso de diseño. Por supuesto, contaré con una zona especial para sentarme junto a los clientes a escuchar lo que necesitan. Próximamente dispondré de una tienda online con todos los productos y novedades y en un futuro incorporaré juguetes simbólicos, casitas de muñeca, juguetes Montessori y libros de cuento, dando prioridad a los productos hechos a mano o de forma artesanal. Hola, soy Laura. Bienvenidos a La Puertita Mágica. Bueno, muchas gracias. Igual yo me traje chuleta porque quiero agradecer a la Diputación de Pontevedra, a la EOI, a Carmen por haberme seleccionado, a mi tutora Carmen y a los tutores expertos, a mis profesores y compañeros, porque sin todos vosotros esto no hubiera sido posible. Muchas gracias. Pues llegas a transmitir, Carmen, y no sé, o Laura, perdón. Súper bonito. Vamos a continuar con una persona que vamos a hacer la presentación por vídeo, Dolores Sines, porque está trabajando ahora mismo en Madrid, no se puede conectar, y vamos a ver el vídeo de su proyecto, que es Valle Ben. Buenos días a todos. No sería justo empezar sin dar las gracias a la EOI, a la Diputación de Pontevedra y al Concello de Barro por esta oportunidad tan enriquecedora, tanto personal como profesionalmente. Con ella al fin he focalizado todo lo que sé hacer, algo que me apasiona y está alineada con mis valores, ¿no? Gracias a mis compañeros, a los tutores expertos. Ana, gracias por acercarme al mundo de los números sin salir corriendo. A mi mentora Verónica, gracias, mil gracias por confiar en mi proyecto, por verlo con tanta claridad y hacer que todo encaje, por tu entusiasmo, implicación y generosidad, por esas tutorías interminables, por descubrirme un mundo tan complejo como es la comunicación digital y que tú manejas con tanta maestría. A la organización, especialmente a Carmen. Gracias, Carmen, por tu apoyo. La realidad es que algo hemos hecho bien, por eso hoy no puedo estar con vosotros, pero cuando alguien te abre la puerta y te da alas, lo que toca es volar. Y aquí estoy, hecha un manojo de nervios, pendiente de una reunión que se celebrará mañana con personas interesadas en mi proyecto, pero sobre todo con ganas de contaros todo lo aprendido y lo que me habéis aportado con el programa. Siempre he sido una inconformista, muy perfeccionista y con una inquietud constante, ¿no? Esto, después de muchos pasos por el mundo del diseño de producto, de marca, de imagen, me lleva a crear Valle Ben. Valle Ben habla de crecer,
de la esperanza en el futuro a través de vivir intensamente el presente y gracias a lo que nos ofreció el pasado, ¿no? Y ahí es donde entramos en reciclar, reutilizar, rediseñar, revisar, ¿no? Vallevén es una marca textil gallega que bajo las premisas de la sencillez, la utilización de los materiales reciclados, la comodidad y cuidado en los detalles, crea prendas atemporales de edición limitada. Productos fruto de una clara apuesta por la comodidad, la practicidad, la temporalidad y la adaptación que a pesar de su simpleza en las formas, no renuncia a una clara conceptualización tanto en los acabados como en la selección de materiales, todos ellos vinculados con el mar, el mundo náutico y la tierra. ¿Sabéis qué es la peregrina? Bueno, la peregrina es una colección de bolsas diseñadas a partir de velas usadas de barco del mismo nombre. Están aquí detrás. Un transatlántico oceánico que ha hecho grandes travesías. Y este es el comienzo de una peregrinación por el mundo de la vela, del reciclado, y no solo eso, sino que también tenemos telones de la MTV que utilizaremos para prendas, sacos de labranza, definitiva, materiales que han cumplido su función para lo que han sido diseñados y nosotros le vamos a dar una vuelta, una nueva vida con frescura. Y no solo somos esto, porque tenemos también la capacidad y podemos diseñar productos a medidas a través de nuestra línea gráfica. Y Galicia, ¿qué somos? Somos carácter, fuerza, arraigo, raíz, creatividad, tierra, mar. Y qué mejor que plasmarlo en prendas. Prendas que siempre trabajen con el respeto a nuestro entorno a través del reciclaje y con una gran durabilidad. Os invito a visitar la landing provisional que hemos desarrollado, se llama vallevén.com. Muchas gracias por todo y mucha salud. Buenos días. Vamos a seguir con número 4, Agustina Rodríguez. ¿Qué tal? Ven conmigo, mientras vienes, no te preocupes. Yo te quito los nervios. Agustina Sensibilidad no solo ha afianzado su idea de negocio, sino el valor de amor propio. Me han dicho que no es una marca solo, sino que nace de ti y también de todos nosotros. Ya verás que te va a salir maravilloso. Agustina, cuando quieras. Amor propio son palabras negativas de fracaso, porque no te dedicas a otra cosa, no llegarás a ser nadie, pero amor propio es un sueño, es tranquilidad, es una inspiración, me encanta y es qué bien lo hago, ¿no? Amor propio no es egoísmo, sino es saber que lo primero es lo primero, es paz, es amor, es escucharse a uno mismo. Amor propio es trabajo, es mucho trabajo y a veces las palabras negativas te dicen, pues ostras, igual tenían razón, ¿no? Pero al final la pasión que siempre le pongo en cada diseño y en cada búsqueda de tejidos, en cada confección, me lleva a cumplir mi sueño. Amor propio no es una marca más, no es una marca más de ropa que vas y eliges esa prenda porque te tienes que vestir, sino que... sino que amor propio es encontrar esa prenda que te transmita algo, es encontrar la prenda que tú eliges porque en ese momento estás bien. Seguramente que todos que estamos aquí nos hemos vestido por nuestro ánimo, ¿no? O sea, mismamente yo ayer tuve un día así un poco chof y elegí la prenda más negra que tenía en el armario, pero era una prenda de amor propio y era una prenda que me puse y sentí el amor propio. Entonces con esta marca quiero transmitir eso a la gente, que elija esa ropa porque se siente con su amor. Amor propio también es darle una segunda oportunidad a todas esas cosas que nos hicieron sentir bien y sobre todo a la ropa. Ahora mismo, como me veis, este conjunto era un vestido que lo acabé convirtiendo en un pantalón y en una chaqueta y en una blusa. Porque al final todos tenemos una prenda en el armario que nos gusta y
y no sabemos qué hacer con ella, la dejamos de fondo de armario o la tiramos o la damos. Pero al final dar segundas oportunidades a las prendas también es algo importante. Podéis ver algunos trabajos que los hice gracias a mis compañeras que aportaron sus prendas de fondo de armario que ya no les transmitía nada, y quise dar una parte mía de amor propio para que esas prendas les vuelvan a transmitir algo. Amor propio es darnos cuenta de que también tenemos que cuidar el planeta, sobre todo porque el mundo textil es una de las primeras contaminaciones que existen. Entonces, darle esas segundas vidas a esas prendas es aportar algo al planeta. También amor propio es darnos cuenta que no hace falta estar siempre a la última, sino que lo importante es vestirnos porque a nosotros nos gusta esa vestimenta. Y bueno, ahora ya me bloqueé, perdón. Amor propio es esto también, ¿no? Son los nervios del directo, son los nervios. Pero bueno, podéis ver todos mis trabajos y mi ilusión a través de Instagram. La web todavía la tengo en construcción, así que aquí estoy para dar un poquito de amor propio para todos. Quiero dar las gracias a Carmen, porque cuando me vio dijo, esta chica está más perdida que un pulpo en un garaje, y me dio la oportunidad de participar en esta EOI que me llevó a conocer a gente muy guay, y sobre todo darle las gracias a mi mentora, la primera, Susana, que bueno, al final no pude acabar con ella el proyecto, pero a Verónica, porque en 2 meses hemos conectado y me ha entendido mejor que nadie. Así que bueno, gracias. Me encanta la conexión que tenéis, a pesar de que no os habéis visto físicamente nunca. Me parece increíble, súper bonito. Vamos a pasar un poco más al capítulo de lo verde, ¿no? Con Fermín González y Miriam Pombo. ¿Dónde estáis? Una pareja unida en un proyecto vital y son entusiasmados su forma de vida de contacto directo con la naturaleza. Profesionales en activo, han dedicado tiempo y esfuerzo en mejorar el uso de nuestras tierras. Vienen a presentarnos su proyecto Banco de Huertos Econexus. Hola, ¿qué tal? Os veo muy bien. Bueno, antes de nada, fijaros que preparando la presentación nos encontramos con esta frase de un escritor y agricultor americano que es: la tierra es lo que nos une. Pero bueno, esto fue, digamos, algo que surgió a posteriori, ¿no? Yo tengo una pregunta que ya conocéis. ¿Habéis comprobado ya a qué huele una fresa? ¿Eh? No, ¿verdad? Eso es porque no trabajáis con nosotros todavía. Pero generalmente lo que nos encontramos es que huele a plástico, ¿no? Nos encontramos con que hay envases poco sostenibles, no sabemos de dónde viene la fruta, qué tratamientos ha tenido, ¿vale? Eso es lo que nosotros queremos evitar. Bueno. Por eso la presentación la hace. Pero bueno, antes de nada, ¿quiénes somos? Bien. Somos Miriam y Fermín, ¿vale? Que somos, aunque no lo parezca con esto con este proyecto, somos informáticos, ¿vale? Pero también somos agricultores, como dice de la película, ¿no? Agricultores último modelo. Llevamos trabajando en nuestro huerto ya unos 20 años y lo que nos hemos encontrado, pues en el patio de casa realmente, ¿no? Esto es nuestro huerto. En el patio de casa lo que nos hemos encontrado es esto que podéis ver aquí. Aparte de terrenos trabajados, un montón de fincas abandonadas, ¿vale? Entonces, pensando, decimos, disfrutamos cultivando, disfrutamos comiendo, disfrutamos fardando de lo que cultivamos, ¿vale?
Por eso nace esta idea del Banco de Huertos. El Banco de Huertos, que es una idea un poco distinta a lo que son los huertos urbanos habitualmente. Es un poco distinta porque lo que pretendemos es recuperar terrenos abandonados, ¿vale? Queremos acercar el huerto urbano a la ciudad, queremos acercar el rural a la ciudad y la ciudad al rural, y queremos recuperar, como os digo, fincas en desuso. Esto lo vamos a acompañar de un montón de servicios, porque nuestra idea es acompañar a estos hortelanos. Cursos, bancos de semillas, compartir herramientas, alquiler de maquinaria, peonadas, ¿vale? Un montón de cosas que vamos a hacer, digamos, compostaje, ¿vale? Un montón de cosas que vamos a hacer con nuestros compañeros realmente en esta singladura, porque ante todo nuestro proyecto es un proyecto colaborativo. ¿Para quién? Para particulares, para grupos como centros educativos, centros de trabajo o cualquier tipo de colectivo, ¿vale? Nuestros huertos, como os decía antes, el término de banco de huertos surge como una idea de ir más allá del típico huerto urbano. Pretendemos que nuestros huertos puedan servir como huertos terapéuticos, huertos ocupacionales, educativos o, como el nuestro, un huerto de ocio. También queremos, nuestro objetivo es encontrar, digamos, beneficiar a la sociedad, beneficiar a los propietarios de las fincas, a los ruralitas, que es como llamamos a nuestros colegas, ¿verdad? También a la propia administración, a las administraciones locales, fomentando esa recuperación de los terrenos y del rural, y también al entorno, porque, digamos, mantener estos huertos también va a ayudarnos a conservar la naturaleza, a mantener la biodiversidad. Nuestro objetivo, a fin de cuentas, es enseñar digamos, a cultivar y a disfrutar de esto. Nuestro objetivo también es compartir y conectar a todas las partes que forman parte de nuestro proyecto. Como os decía antes, las administraciones locales, los propietarios de terrenos y los ruralitas. ¿En qué fase estamos en este momento? Lo que pretendemos es, de inmediato, presentar nuestro proyecto a la Administración para que sirva un poco, digamos, de acelerador, de catalizador del proyecto, que nos permita además tener un compañero de confianza a la hora de localizar esos terrenos próximamente, que es un trabajo que queremos hacer el próximo otoño para ponernos en marcha a principios del 22. Y diréis vosotros, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué os vais tan lejos, principios del 22? Porque la tierra tiene sus tiempos, ¿vale? Entonces no podemos hacerlo en otro momento. Es decir, nuestro proyecto necesita del calendario, digamos, de la huerta. Y entonces, hasta principios del 22 no podríamos empezar a trabajar con nuestros urbanitas, ¿vale? A fin de cuentas, entonces, si os fijáis, lo que vamos a hacer es intentar recuperar el rural, revalorizar esos terrenos que vamos a utilizar, promover el cultivo sostenible, ¿vale? El cultivo sostenible y cultivo, digamos, que a fin de cuentas es lo mismo que decir el cultivo ecológico, ¿verdad? No queremos utilizar ese término porque últimamente ese término ya necesita de unas etiquetas y tal. Bueno, entonces, nuestro objetivo es promover el cultivo sostenible, como os digo, y no me queda más prácticamente. Sí deciros que nuestro proyecto, cotejándolo, está muy alineado con los ODS, ¿verdad? Prácticamente casi todos, digamos que cumplimos o estamos en línea con prácticamente, deben ser más de 10 de los objetivos, ¿vale? Muy poquitos y bueno, realmente hasta si nos ponemos podemos cumplirlos todos, tampoco es un problema, no creáis, ¿vale? Y también creemos que es un proyecto, digamos, acorde
con las nuevas ayudas de la Unión Europea, las ayudas, los fondos Next, ¿vale? Next Generation. Y no quiero decir nada más. Fijaros, tenemos un eslogan que es que si no cultivas es porque no quieres, ¿vale? Solo me queda una cosa más. Dar las gracias a la Diputación y al Concello de Barro. Dar las gracias a todos los mentores, sin faltar uno. Dar las gracias a los compañeros, que ha sido muy entretenido estar con vosotros todo este tiempo. Y, por supuesto, dar las mayores de las gracias, perdonadme todos, a Carmen, la gran fiscalizadora, que estaba allí con el machete siempre. Tiempo, 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 tiempo. Y, bueno, hoy no nos lo ha dicho, pero tiempo, tiempo, tiempo. Gracias a todos. No sé si te querría de profe yo a ti, Carmen. Seguimos con Olga Milla. Venga conmigo, Olga. Empresaria inquieta, trayectoria sólida y coherente. Este programa me han dicho, bueno, me lo ha dicho Carmen, te lo voy a confesar, que te ha dado los zapatos para caminar por un terreno adecuado que nos vas a presentar ahora. Paladar Queso. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y quisiera poder transmitiros en este breve tiempo lo que es la filosofía y el alma de Paladar Queso, ¿no? Todo lo que hay detrás de nuestra marca, de esfuerzo, de trabajo, de estudio, porque nos apasiona, y a mí particularmente, estudiar, y sobre todo el compromiso que tenemos. El compromiso, a ver, la calidad creo que se presupone a todos los proyectos y a todos los productos que están ya en el mercado, ¿verdad? Pero nosotros intentamos mantener ese compromiso con la exigencia. Por ejemplo, cuando viajábamos por Italia y visitábamos a los productores del Parmigiano Reggiano, el queso más vendido en el mundo, nos enseñaban lo que era la qualitate excelencia que decían. Y es que un queso, para comprobar su maduración, se golpea, supongo que muchos y muchas lo habréis visto, con un martillo, ¿no? Pero hay un paso más, que es pasar ese queso por rayos X. Y eso nos permite ver cada poro del interior del queso, ¿no? Para mí eso es exigencia. Igual lo aprendimos en Suiza, ¿no? Cuando visitábamos en Gruyère, en el Valle de Gruyère, y visitábamos a estos productores de quesos grandes y nos decían que llevaban sus vacas al tercer pasto. Es un queso de alpage que se denomina. ¿Y por qué este tercer pasto, no? Se producía cuando el deshielo y en primavera, sobre todo en el verano, iban subiendo de nivel. Realmente llegar a ese tercer pasto era muy costoso, ¿no? En esfuerzo para ellos. Y yo le preguntaba, ¿por qué hacéis esto, no? Y me decía una cosa como muy poética, que era cuanto más alto, más cerca del cielo. Y para mí eso es exigencia, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que define a nuestra marca y que comparto un poco con Carmen. Os dejo con esta pequeñita historia que espero que os ayude a comprender un poco quiénes somos. Paladar Queso es un centro de maduración agrosostenible de quesos. Nos dedicamos a la maduración de quesos de los Alpes franceses, italianos y suizos, procedente de pequeñas explotaciones, en donde los animales dejan de convertirse en unidades de producción para disfrutar de su bienestar. Creemos que una vaca feliz que pasta en libertad producirá una leche mucho más sabrosa y saludable. Nuestra profesión se define como afinador y sabemos que al pronunciar esta palabra muchos de vosotros pensaréis en música y es precisamente a lo que nos dedicamos, a descubriros la melodía secreta escondida en el interior de cada queso. Durante muchos años viajamos a lo largo de media Europa. Retornar a Galicia. Si lo podemos poner, te agradecería desde el principio. Bueno, aquí un poco os contaba lo que es nuestra historia, ¿no? De dónde venimos. Un agrosostenible de quesos. A ver si ahora. Nos dedicamos a la maduración de quesos de los Alpes franceses, italianos y suizos, procedente de pequeñas explotaciones, en donde los animales dejan de convertirse en unidades de producción para disfrutar de su bienestar. Creemos que una vaca feliz que pasta en libertad producirá una leche mucho más sabrosa y saludable. Nuestra profesión se define como afinador
Y sabemos que al pronunciar esta palabra muchos de vosotros pensaréis en música, y es precisamente a lo que nos dedicamos, a descubriros la melodía secreta escondida en el interior de cada queso. Durante muchos años viajamos a lo largo de media Europa, visitando y seleccionando granjas, conociendo vacas, túneles de afinado, para finalmente retornar a Galicia y concluir así el proceso de maduración en nuestras instalaciones. Conectábamos con la sensación que podían tener los cientos de viajeros que un día abandonaron Galicia en busca de un futuro mejor. Y sonreíamos al pensar lo grandes que podían ser los quesos gigantes de 50 kilos y las ganas de contárselo a su familia, a sus vecinos, que eran las mismas ganas que teníamos nosotros. Y otra vez volvíamos a hacer cientos, enseñando esa melodía secreta a través de los numerosos eventos gastronómicos que se celebran en nuestra geografía. Pero a la vez que madurábamos nuestros quesos, madurábamos también una idea. Imaginábamos cómo sería plasmar todos esos conocimientos adquiridos en nuestros viajes por Europa y cómo podríamos transmitir esa otra melodía porque no va nada acorde. oculta Si queréis en os lo nuestros cuento. gallegos. Es una pena porque quería Un queso traeros que estas queríamos que imágenes sonase a mar. para que vierais Y lo que hacíamos, precisamente en lo que medio de una pensábamos y a pandemia dónde mundial, llegamos. Pero parece ser que hay un pequeño problema, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, básicamente, si no, pues os lo cuento. Ahí os mostraba cómo nosotros viajábamos, cómo descubrimos de dónde partíamos, que Paladar Queso es un centro de maduración de quesos agrosostenible, y cómo nuestra profesión se define como afinador, que suena un poco a música, y es eso a lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? A un poco desvelar un poco la melodía secreta que hay escondida detrás de cada queso. Por eso decimos que somos músicos y afinador suena músico, ¿no? A través de muchos viajes fuimos formándonos, como os decía, en granjas punteras, en otros países que llevan mucha trayectoria, y poco a poco queríamos transmitir todo eso que habíamos aprendido en nuestros viajes y cómo lo podíamos plasmar en un producto que fuera marca Galicia, ¿no? Y así sale pues, lo que os venía a presentar, que son quesos de pequeño formato, marca Galicia y con una identidad propia, ¿no? Y bueno, lamento muchísimo porque transmitir todo eso si no hay imágenes es un poquito más difícil, pero bueno. ¿Volvemos? Ah, vale. Vale. Estupendo. Sí, ya básicamente os conté un poquito así el vídeo, pero bueno, es cierto que es muchísimo más fácil acompañar mis palabras de las imágenes, ¿no? Porque el queso es olor, es sabor y transmitir todo esto con palabras, ¿no? El queso siempre habla mucho mejor que nosotros, ¿no? Yo siempre lo digo a la gente, que cuéntame algo del queso, pruébalo, porque en verdad la boca va a hablar muchísimo más fácil que yo, ¿no? Y te va a conectar con tu alma, ¿no? Sí, estamos, bueno, pues con las campañas que hacemos todas y todos, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Vale, porque lo habíamos probado y no había ningún problema y está súper revisado, no sé qué ha podido pasar, pero bueno, lo vamos a intentar otra vez y si no, pues eso. Paladar Queso es un centro de maduración agrosostenible de quesos. Nos dedicamos a la maduración de quesos de los Alpes franceses, italianos y suizos, procedente de pequeñas explotaciones, en donde los animales dejan de convertirse en unidades de producción para disfrutar de su bienestar. Creemos que una vaca feliz que pasta en libertad producirá una leche mucho más sabrosa. Bueno, pues nada.
franceses, italianos y suizos, procedente de pequeñas explotaciones, en donde los animales Ahora creo que sí. unidades de producción para disfrutar de su bienestar. Creemos que una vaca feliz que pasta en libertad producirá una leche mucho más sabrosa y saludable. Nuestra profesión se define como afinador y sabemos que al pronunciar esta palabra muchos de vosotros pensaréis en música y es precisamente a lo que nos dedicamos, a descubriros la melodía secreta escondida en el interior de cada queso. Durante muchos años viajamos a lo largo de media Europa, visitando y seleccionando granjas, conociendo vacas, túneles de afinado, para finalmente retornar a Galicia y concluir así el proceso de maduración en nuestras instalaciones. Y es ahí donde conectábamos con la sensación que podían tener los cientos de viajeros que un día abandonaron Galicia en busca de un futuro mejor. Y sonreíamos al pensar lo grandes que podían abrir sus ojos al contemplar unos quesos gigantes de 50 kilos y las ganas de contárselo a su familia, a sus vecinos, que eran las mismas ganas que teníamos nosotros. Y otra vez volvíamos a hacer cientos de kilómetros, enseñando esa melodía secreta a través de los numerosos eventos gastronómicos que se celebran en nuestra geografía. Pero a la vez que madurábamos nuestros quesos, madurábamos también una idea, imaginábamos cómo sería plasmar todos esos conocimientos adquiridos en nuestros viajes por Europa y cómo podíamos transmitir esa otra melodía secreta oculta en los quesos gallegos. Un queso que queríamos que sonase a mar. Y precisamente en medio de una pandemia mundial nos lanzamos a la aventura de emprender un nuevo modelo de negocio. Y Ahí venía un poco lo mejor, ¿no? Decir, la primera parte que habéis visto era de dónde veníamos y a dónde habíamos llegado, ¿no? Y entonces volvimos a la formación, al branding de la EOI, de la marca, del posicionamiento, de todo esto, para sacar un producto pequeño comprometido con Galicia, con la marca Galicia y con la sostenibilidad, que es también una de nuestras características. Me sabe mal que no podáis ver lo que hemos concluido y tampoco poder traeros nada, pero estamos en el tiempo que estamos y las circunstancias son estas, ¿no? Lo que sí que antes de irme me gustaría un poco agradecer todo, como cada uno de nosotros, ¿no? Pero cuando Carmen me dijo el otro día, Olga, ¿qué ha supuesto para ti el paso por la EOI, no? Para mí supuso un poco una toma de tierra, ¿no? Como un anclaje. Como decía la compañera, como unos zapatos con los que poder caminar. Pero considero que es un poquito más que unos zapatos, es como una zapatería, ¿no? Yo sentí, si me permites la metáfora, Carmen, es como estar en una zapatería, donde tenemos todos los zapatos. Tenemos los zapatos un poquito más lujosos y glamurosos para mostrar nuestra marca, los zapatos más duros para subir las montañas financieras, los más recios en mi caso para demostrar un poco la seguridad alimentaria. Y además que todo esto, ¿no? Como rodeado de los mejores profesionales que nos decían el zapato que teníamos que escoger en cada momento, ¿no? Y también estaban mis compañeros y compañeras escogiendo esos zapatos, ¿no? Y veía cómo escogían sus zapatos, sus problemas, y eso también me ayudaba mucho a mí, ¿no? Así que, bueno, gracias a todos, a todas por el esfuerzo y la paciencia con nosotros, que un ser como yo que es declarado analógico. Y bueno, creo que emprender es muy difícil, pero emprender en tiempos de COVID, aunque suene un poco a novela, y amar en tiempos de cólera, es mucho más. Así que gracias y enhorabuena a todas las compañeras. Gracias. Creo que es una de las mejores metáforas que he escuchado, los zapatos para ir al banco, de verdad. Los zapatos para ir a hablar con las entidades financieras. Ya me contarás dónde se puede coger. Tenemos a nosotros a la diputada de Nuevas Tecnologías y Desenvolvimiento Empresarial, Ana María Mejías, que está tomando notas. Lo comentábamos antes abajo, que seguro que no nos iba a decepcionar ninguno de los proyectos, pero que de momento, vamos, yo estoy súper gratamente sorprendida. Bueno, esto acaba de quedar un poco rimbombante.
muy sorprendida, súper contenta de veros y de ver la alegría con la que estáis hablando de vuestras ideas. Vamos a seguir ahora con la de Soledad Paz, que no sé dónde la tengo. Soledad. Este programa le ha proporcionado a Soledad un proceso interno de autoconocimiento y crecimiento personal. Una persona con mucha empatía y espiritualidad. Nos viene a presentar su proyecto que se llama Arousana. Cuando quiera, Soledad. Hola, bos días a todos. Pois eu son Arousana e estou aquí para que ti te sintas mellor. A raíz dunha dolencia física e padecer moito estrés, fixen todo o habido por haber por encontrar unha curación. Pero non foi hasta que cheguei a min, ao que son e ao que sinto, cando a miña vida e a miña saúde mellorou. Quero que te quedes con esta frase. El cuerpo grita lo que el corazón calla. Tendes a oportunidade de tomar acción e de descubrilo por vos mesmos. Estas son eu, Sol Paz, é unha foto que teño moito cariño porque foi nunha formación de masaxe hawaiano, lomi lomi. Cada vez que a vexo, pois me recorda que eu podo, sobre todo, que teño que creer en min, e que foi superado contra todo pronóstico. Son a persoa que estou detrás deste maravilloso proxecto que nace coa finalidade de ayudar a cuidar tu bienestar conectando con tu mundo interior mediante el diseño de experiencias sanadoras y conscientes y que con disciplinas como el Reiki, el masaje, liberamos bloqueos, equilibramos energía y sobre todo, creo que acabo de cambiar a castellano, nos entendemos, ¿a que sí? Melloramos e prevenimos a nosa salud. Baños de bosque en entornos naturales que equilibran e reforzan o noso organismo. Talleres creativos que fomentan a relaxación e melloran o noso estado de ánimo. Talleres donde hai serigrafía, estampación, escritura, co que un o pasa moi ben. Non sei se se pode ver por aquí, unha de mis creaciones. Toda esta oferta pode ser adaptada ás necesidades de cada un. A través dela quero enseñar e os invito a regalarvos tempo a encontrar a paz que tanto buscas, a mellorar o teu estado de ánimo e saúde, a disfrutar contigo e co entorno que te rodea, en definitiva, a vivir dunha maneira máis fácil, sana e feliz. E aquí estou. En breve, a través da página web, xa me podedes seguir nas redes arousana_. Vive a ría, a ser moi felices. Moitas gracias. Bueno, que como non comparto todo o que dixeron os meus compañeiros, agradezo esta oportunidade. Estuve rodeada dos mellores. Carmen, xa cho dixen en persona, pero reitero, se o mundo pois contara con máis persoas como a ti, seguro que iba moito mellor. Por o teu compromiso, por a túa profesionalidade e por todo, e o teu apoio sobre todo. Carmen, que seguro que, ou Eva, que nos estarás vendo, un bico, a miña mentora que codo con codo me fixo sacar a mellor de min, e a todos os tutores e mentores e meus compañeiros. Moitas gracias. Me voy a emocionar hasta yo. Vamos a hacer un camino ahora, un vídeo que nos ha dejado Juan Sicolo, que está trabajando ahora en Ricos de Europa, no puede estar aquí con nosotros, tampoco tiene cobertura,
pero vamos a hacer ese camino con él a través de este vídeo para presentarnos su proyecto, Maguida. Hola, antes que nada, muchísimas gracias por brindarme estos minutos para que te pueda hablar de Maguida. Porque Maguida no es una empresa común y corriente de turismo activo. Somos guías profesionales con muchísima experiencia y formación en montaña que buscan acercarte al medio natural de una manera un poco distinta. Y además lo hacemos intentando minimizar al máximo el impacto que generamos en el entorno. Trabajamos en grupos reducidos para crear una experiencia más cercana y respetuosa. No solo eso, sino que además tenemos muchísimo para contarte, porque no se trata simplemente de ir del punto A al punto B, sino de sumergirte y aprender de todo lo que puede ofrecerte el camino. Un camino que en este caso puede ser horizontal o vertical, puede tener tierra, barro, agua, nieve, roca, pero sobre todo mucha, mucha vida. Te invito a que recorras este camino con nosotros. Soy Juan Sícolo y nos vemos en las montañas. Muchas gracias. Juan Sícolo, lo había dicho mal. Tenemos que conectarnos ahora con un compañero vuestro que nos va a explicar su proyecto del remoto. Daniel Prieto, no sé si me escucha ya. Sí, hola. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Encantados todos de verte. Cuando quieras, Daniel, que ha hecho de su pasión su profesión, con gran capacidad de reinvención, adaptabilidad, curiosidad y una mente soñadora, Daniel. Esto es lo que me ha contado de ti. Cuando quieras nos presentas tu proyecto OVEAR. Muy bien, gracias. Buenos días a todos los presentes, a la Diputación de Pontevedra, compañeros, tutores y a todos los que se encuentran conectados online. Me llamo Daniel Prieto, OVEAR es mi proyecto y se trata de una clínica de atención móvil veterinaria. Disculpadme por no poder estar allí, pero me ha sido imposible por motivos sanitarios. A continuación os mostraré mi presentación sobre mi proyecto y espero que no os aburráis demasiado. Así que, sin más dilación, Carmen, por favor, dale al vídeo. Limpiaba de alimañas los graneros de Oriente Próximo, pero la situación cambió. Dicen que a un perro se quiere tanto como a un hijo, y doy fe de ello. Se quiere muchísimo. Por eso yo lo tengo claro. Si algo le pasa, quiero los mejores cuidados para él, porque para mí, él es parte de mi familia, igual que mis hijas. Así que no me lo pienso. Las mascotas forman parte de nuestra vida, de nuestras rutinas, de nuestro día a día. Están en todos los momentos importantes que nos ocurren, en los buenos ratos y en las situaciones más duras y difíciles con las que nos encontramos. Son nuestros amigos. Pero como todo ser vivo, necesita cuidados. Esa es la función del veterinario. Sanar. Sanar y prevenir. Soy veterinario y me encanta mi profesión. Sé que a veces es difícil atender bien a nuestros amigos, ya sea por trabajo, desplazamiento o falta de tiempo. Por eso creé OVEAR, para deshacernos de esos problemas y evitar un estrés innecesario de los animales,
a sacarlos de la zona donde se sienten más cómodos. VEAR es un servicio de atención móvil veterinaria. Nosotros nos desplazamos donde nos necesiten. Vacunaciones, desparasitaciones internas y externas, implantación de microchip, cartillas, medicina interna, así como técnicas un poco más específicas. También dispondremos en nuestras redes sociales de información útil sobre nuestras mascotas e información que nos puede interesar a nosotros. Si ellos están sanos, tú también lo estás. VEAR. Cuidamos de ellos. Cuidamos de ti. Me llamo Daniel Prieto, soy licenciado en veterinaria y me apasiona la naturaleza y los animales. Aunque tiendo a acabar en situaciones un poco extrañas. Pero lo que más adoro es estar con mis amigos y poder ayudarles cuando me necesiten. VEAR no es solo una clínica de atención móvil veterinaria. VEAR es compromiso, es dedicación. VEAR es una declaración, es un reto. VEAR es emoción, es pasión. VEAR es el aullido de la ilusión. Pues para despedirme quería dar muchas gracias a todos mis compañeros, mentores, a Carmen, a la Diputación de Pontevedra, a todo el programa del EOI en general. Pero por último, sí que me gustaría despedirme dando las gracias en especial a mi tutora Verónica por su gran trabajo e imaginación, pero sobre todo por su sonrisa, sus consejos, la fuerza y energía que transmite y su apoyo. No tengo palabras para describir lo maravillosa, extraordinaria y encantadora persona que es, y cualquier cosa que dijera me quedaría corto. Para mí ha sido algo más que mi tutora y aunque el programa de hoy termine, siempre la recordaré y la tendré dentro de mi corazón. Pero no perder contacto con ella. Gracias a ti también, Carmen, por confiar en mi proyecto y sobre todo por confiar en mí. Y por último, a mis compañeros, que vuestros sueños y proyectos no se queden solo en eso, sino que sean una realidad. Un saludo muy grande y un abrazo igual de grande. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Daniel. Vamos a continuar con el 10º proyecto ya, con Begoña Estevez. Vente conmigo, Begoña, que ha reinventado y reforzado su negocio con la pandemia. O sea, más difícil todavía. Una persona dinámica y alegre que nos viene a presentar Vigo Peques. Cuando quieras. Estoy estresadísima. Yo no sé cómo tramitar las ayudas por hijo a cargo y llevo semanas buscándolo y no encuentro la forma. Pero hombre, ¿qué te pasa? Relájate un poco. Que no encuentro la forma de tramitar y de conseguir la ayuda. ¿Pero no sabes que ahora Vigo Peques ha crecido y tiene una nueva línea que te hace todo eso? ¿Qué me dices? Sí, se llama Ayudas Familia. Ay, voy a buscarlo. Pues sí, aquí está, efectivamente. Ayudasfamilia.com y preocúpate de lo que de verdad importa. Mi nombre es Begoña Estevez y soy la que está detrás de Vigo Peques y Ayudas Familia. Hace justo un año, Vigo Peques, que era un blog que llevaba 8 años dedicándose al ocio infantil y a los planes en familia, de repente empezó a recibir visitas casi única y exclusivamente sobre ayudas. Miles de mails y en redes sociales preguntando dudas que los padres y madres tenían sobre las ayudas, trámites y becas para las familias. Yo no sé cuántos de aquí habéis tenido hijos. Seguramente recordaréis cuando llegasteis a casa, entre lloros, cambios de pañales y noches sin dormir, que tenéis que empezar a tramitar un montón de papeleo. Que si la tarjeta sanitaria, la prestación de maternidad, la prestación de paternidad, la ayuda para menor de 3 años, ahora la tarjeta de bienvenida, que si eres monoparental o familia numerosa y de repente tu cabeza hace plof. La vida no da más de sí
Y si se nos ocurre pedir cita con la asistenta social, con suerte la conseguiréis cuando el niño empiece a andar. Entonces hemos pensado que igual que durante el embarazo estáis acompañados por la figura de la matrona, tan necesaria sobre todo para los padres primerizos, a partir de ahora, los que tengáis niños, os acompañaremos durante toda la vida del pequeño y también cuando se haga mayor, con todos los trámites y papeleos que necesitáis. Lo haremos desde ayudasfamilia.com. Llevamos 9 años acompañándoos con los planes de ocio, con los viajes en familia y ahora lo queremos hacer también con los trámites y papeleos, en un idioma claro y sencillo, siempre a vuestro lado, a través del móvil y de las redes sociales. Y así vosotros tan solo tendréis que preocuparos de lo que de verdad importa. Quiero agradecer a Carmen, por supuesto, a la Diputación de Pontevedra, a EOI, al Concello de Barro y a todos mis compañeros, y especialmente a mis 2 tutores, Susana y Javier, y a Miguel y Diego, que también me han aguantado bastante. Gracias. Guadalupe, te tengo fichada, te debía fichar. Guadalupe Villanueva, una persona viajera, empática, no hay reto que se le resista. Este proyecto es el reflejo de su propia experiencia personal. Se llama Oyamel. Un lugar para estar y vivir lo que se hereda, una canción sin condición, pues bueno, para muchísimas sonar gracias. Hola a lo todos que los que nos están aquí. queda. Hoy Realmente puedo es súper ver placer. lo que yo fui, de dónde soy. Gracias a los de aquí y a todos los que están por ahí en la pantalla. Realmente ha tocado tener una experiencia un tanto extraña, pero pues bueno, creo que siempre ha sido así en todos los tiempos y en todos los momentos nos ha tocado vivir esto. Y a mí me ha tocado de alguna manera vivir la consecuencia de todos estos cambios porque pues soy mexicana, nieta de alemana, casada con un asturiano que conocí en Canadá y hoy gratamente bendecida con una hija gallega. Y bueno, de toda esta experiencia, de todo este cúmulo de situaciones, pues es que brota Oyamel. Oyamel nace de esta necesidad de haber vivido en primera persona todos estos cambios, todas estas situaciones que te enfrentas cuando llegas a un nuevo lugar, ¿no? Oyamel te ofrece cobijo, te ofrece apoyo, te ofrece escucha activa. Y bueno, en Oyamel hemos desarrollado 2 proyectos, pues digamos que principales: apoyar a lo que es la empresa, todas esas empresas que de alguna manera tienen que contratar por diferentes situaciones, contratar gente en el extranjero, pues poderles ayudar, que ellos se dediquen a que su gente tenga la mejor inmersión en su empresa, que se pongan a dedicar a ponerse la camiseta y trabajar de lleno con ellos. Y bueno, Oyamel encargarse de ese apapacho, dijéramos en México, que apapacho es acariciar el alma en náhuatl, apapacharlos, cobijarlos y darles esa guía pues en todos aquellos papeleos importantes que se requieren, ¿no?, para una buena inmersión. Y no solo eso, las familias, hacer una integración con todas las familias que vienen de Cuesta. Y el otro plan de proyecto que tenemos es pues a todos aquellos migrantes valientes, aguerridos, que por cualquier situación, como yo, que por amor me cambié, por trabajo, por decisión propia, por crecimiento, por experimentar nuevas situaciones, pues poderles dar ese cobijo, ¿no? De aquí nace Oyamel. Y bueno, yo podría contar un sinfín de situaciones y experiencias chistosas, agradables, y otras no tanto, ¿no? Que de pronto quienes salimos de nuestro entorno, pues nos toca experimentar ciertas situaciones difíciles y pues Oyamel pretende poder ofrecer ese apoyo, pues ese cobijo, ¿no? Y bueno, me gustaría que me acompañaran con 2 preguntitas rápido, creo que voy bien de tiempo, no lo sé, es que la presión del tiempo, madre mía. 2 preguntas rápidas para romper un poco con esto.
Yo le titulé, ¿qué pensarías, qué harías y cómo te quedarías? Vamos a suponer que tú estás platicando con una mexicana o un mexicano y en voz alta en supermercado te dice, quiero unos chochos. ¿Tú qué pensarías, qué harías o cómo te quedarías? A, me pongo el rojo de 1000 colores, hago como que no entendí nada y cambio la conversación de inmediato, o creo que me está pidiendo unas chispas de azúcar con colores para decorar una tarta. Efectivamente, mi marido se quedó rojo morado, ya no sabía dónde meterse, pues son cosas que suceden de pronto cuando pasan estas cosas de mezcla de culturas. Otra situación, estás en México, en casa de unos amigos, después de un viaje tan largo, de pronto te dicen, la regadera está lista, puedes pasar. ¿Qué pensarías, qué harías o cómo te quedarías? A, pienso que tienen pocos recursos y tendré que tirar de una cuerda para que caiga el agua y poderme duchar. B, pienso que tal vez es un rito en la familia de mis amigos y que tengo que regar las plantas previo a una buena ducha. O descubro que para los mexicanos regadera y ducha es exactamente lo mismo. Hay un montón de cosas curiosas, chistosas, no nada, pero son cosas que de alguna manera vivimos los que pues, nos metemos a un mundo diferente, ¿no? Ser migrante es poder tener tus raíces muy bien puestas y animarte a plantarlas en otra tierra nueva, que te fortalezca, que te haga crecer y ya hasta me estoy emocionando. Y bueno, por si tienen la curiosidad, oyamel es un árbol mexicano que por sus características da cobijo a la mariposa monarca, que la mariposa monarca es el único insecto en el mundo capaz de hacer una migración tan grande, que va desde Canadá hasta México. Su cuarta generación es la más fuerte, la más potente y la única capaz de hacer ese arribo. Pues esto es oyamel y muchas gracias. Por los sentidos y los insentidos, por lo bueno, esa canción me encanta, si la quieren buscar es buenísima, es tal cual, va tal cual. Pero bueno, la corto y nada, muchísimas gracias. Es una lista enorme de gracias, pero creo que principalmente, Carmen, gracias infinitas por escucharme, por aceptarme, por gracias. Gracias a mi mentora, Vero, eres una crack. Gracias por darme ese levantón y ese subidón. Gracias, Diputación de Pontevedra, gracias, COI. Y Cristina, espero que me estés escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Nos toca hablar con Rosalía Álvarez. Mujer luchadora, entusiasta, resistente, cae y se levanta con una sonrisa. Tiene una percepción muy personal y sensible sobre la diversidad. Rosalía, que hablé con ella ayer y no le había puesto cara, nos viene a presentar el proyecto OCOA. Bueno, buenas tardes a todos, os de aquí, pero tamén os que están na casiña. Que tal estades? Espero que ben. Bueno, hoxe veño a falarvos de diversidade, en concreto de diversidade funcional. Para comezar, quería facermos unha pregunta. En que pensades cando falamos de diversidade funcional? Que palabras se vos veñen á cabeza? Probablemente, algúns destes termos pasarían por a vosa cabeza. Pero que pasaría se analizamos dende outro lado? Kyle, I can see you. I'm only partially blind, jerk. Hi, I'm Jeremy. I'm here about the job. Oh, it's a really strong handshake.
Look, it's a stupid dad. He's got no friends. Hey, look, it is a stupid dad. Yeah, g'day, mate. Where are we? G'day, mate. Excuse me, you're in a park for people without specialty. So what? So why haven't we sitting here with a poor man who is not special? Oh my god, I'm so sorry. Some people are so ignorant. Jackson! Do I pay you to stand around talking to your dad, mate? No, of course not, sir. You cannot, sir. You're fired. Get out and don't come back. Why don't dads have normal jobs? It's not nice to call people duds. We say without specialty. Saying without specialty sounds just as mean as calling someone a dud. No, it's not. It's proper. Yeah, without specialty is the official term. What do you want to be called, Jeremy? Jeremy. Bueno, primeiro, disculpar porque tive un problema cos subtítulos e non pude poñelos. Entendedes máis ou menos de que se entende, non? Perfectamente de que vai o vídeo. Ao final, remata dicindo, non? Que como queres que te chame, non? Estaban discutindo sobre que palabras utilizar. Las mira e lle di Jeremy. Entón, a diversidade ten que ser a norma. Precisamente, dende esa premisa surde o COA. Que é o COA? Pois un proxecto comunitario, horizontal e de rede que pretende xerar oportunidades e apoios de crecemento vital para as persoas diversas. Cal é o noso ideario? O noso ideario, a nosa filosofía, baséase neste enfoque, por exemplo, de planificación centrada na persoa, que ofrece estrategias basadas en valores e no empoderamento das persoas para apoialas a construir o seu proxecto de vida plena, de felicidade. Unha das estrategias que plantea a planificación centrada na persoa é o apoio activo, que o seu lema non se trata do que faz, senón de como o faz. É dicir, apoios personalizados respondendo aos intereses e necesidades de cada persoa. Outras palabras que poden emanar do noso ideario serían as oportunidades, a autodeterminación das persoas con diversidade funcional, é dicir, a capacidade de elexir, o sea, o darlles oportunidades de elexir, porque a veces isto na realidade non queda plasmado. A horizontalidade, todos valemos o mesmo, todos pensamos igual, o sea, todos temos a posibilidade de aportar en diferentes ámbitos. A visibilidade é clave no noso proxecto, por iso tamén traballamos moito en entornos naturais, é dicir, na calle, no supermercado, na propia casa. Os dereitos, sempre a loita polos dereitos das persoas con diversidade funcional. Vale, como imos facer isto? A través de diferentes actividades. Aparte de, o sea, as máis, por así decirlo, as máis importantes, serían o acompañamento en ocio, que simplemente apoiar en actividades de ocio onde eles podan elixir a que actividades le queren acudir. Imaginadevos que queren ir á piscina, pero necesitan un apoio dunha persoa para que os acompañe a esa clase. Pois eu os acompañaría e despois iríamos diluindo ese apoio. Unha vez que o entorno xa este adaptado, a persoa tamén sepa mellor como funcionar nesa contorna, pois iríamos diluindo o apoio. Asistencia persoal, pois as necesidades que poida ter, os apoios que poda precisar a persoa. O apoio educativo, obradoiros de diferentes temáticas con profesionais da materia, onde nos podan levar a descubrir e crear cousas diferentes e creativas. E tamén moi importante as familias, por suposto, a charla, por exemplo, charlas hacia elas, falar de determinadas cousas do seu interese e o grupo de apoio entre familias. Estas son algunhas das imaxes que saen de actividades feitas polo COA. E ti con que mirada te quedas? Son Rosalía Fariñas e isto é o COA. Graciñas. Bueno, así que recoller todos os agradecementos, vale, de que fixeron os compañeiros. Moitísimas gracias a Oí, a Carmen López, adorable, moitos besos lle mando, e nada, graciñas e as compañeiras, por suposto. Graciñas. Vamos a seguir con Pablo Currás, trabajador en activo y experto en seguros que apuesta por el impulso del agrogallego, que tiene mucha capacidad, personalmente, de poner foco y empatizar.
Cuando quieras. Hola, buenos días. Soy Pablo Currás de Correduría Loxa. ¿Vale? Bueno, voy a presentar lo que es nuestra propuesta de apoyo al sector agrario. ¿Vale? El sector agrario es un motor económico muy importante en nuestra comunidad, con gran diversidad y amplitud para nuestro crecimiento empresarial. Por ello, vemos una necesidad de dar el mejor apoyo y colaborar desde una posición aseguradora. Os voy a presentar un supuesto sobre un ganadero. Este ganadero tiene una granja con 100 vacas. El mes pasado se declaró alerta por tormenta. Le causó unos daños elevados por más de 10.000 euros y una pérdida en sus reses de 7.000 euros. Juan tenía contratada una póliza de garantía básica, con la cual pudo hacer frente a estos desastres gracias a las coberturas de riesgos climáticos y pérdida de animales, entre otras garantías. Pese al desastre y la pérdida de sus reses, Juan se pudo recuperar con el apoyo de su compañía. Vamos a ver. Vale. ¿Quiénes somos? Bueno, yo soy Pablo Currás, represento una correduría nacional y quiero hacer el desarrollo en lo que es el agroseguro, porque creemos que es una parte de nuestra economía que necesita pues, un respaldo nuestro. Somos un equipo de humanos de alta cualificación y experiencia. Tenemos una de las ofertas más completas y competitivas del mercado. Perseguimos la máxima eficiencia en el proceso y la excelencia, con asesoramientos y seguimiento de cada riesgo. Aunque no todo marche bien, siempre hay situaciones que escapan de nuestro control. Voy a ver por aquí. En un momento puede suceder una situación desfavorable de la cual es difícil gestionar e incluso puede desequilibrar nuestras cuentas, con un importante coste. Con Agroseguro, la oportunidad de brindar continuidad a todo lo que es una empresa, una familia y los riesgos que puede conllevar para la salud. Nos podéis encontrar en nuestra página web segurosalbroxa.es. Somos especialistas, nos estamos especializando cada vez más en formaciones y en cursos dedicados al agroseguro. Equipo profesional con asesoramiento individualizado, personalizado a tus necesidades. También poseemos productos exclusivos con acuerdos preferentes, los cuales siempre estarán dispuestos para nuestros clientes. Las ramas del agroseguro, pues lo muy básico, seguros de responsabilidad civil y los seguros de vehículos agrarios. Ahora además, con la nueva ley de medioambiental, tendremos que hacer campañas de información. También los seguros agrarios que cubren lo que son las frutas, las hortalizas, las viñas y bueno, todo este tipo de frutos. Los seguros pecuarios son los dedicados a los animales, como ganado vacuno, ganado de lidia, aviar y otras apiculturas o abejas, que ese producto es nuevo, que también fabricamos productos de aseguramiento, en los cuales podemos poner propuestas que necesitan nuestros clientes y negociarlas con las compañías en unas condiciones favorables para todos. Los productos exclusivos son los que tenemos ya pactados y acordados, que son preferentes para nosotros y para nuestros clientes, como explotaciones agropecuarias o los caballos con RCI retirada, o el todo riesgo maquinaria agrícola y las granjas avícolas. Nuestras ventajas y estar con nosotros, los estudios del riesgo, evaluar lo que ya tienen nuestros clientes, saber qué necesitan o saber si tienen de más y dónde está el porcentaje de más riesgo y si lo reconocen. Ofertas competitivas a negociar con las principales aseguradoras y agencias de suscripción. Trabajamos con unas 60 agencias y aseguradoras y agencias de suscripción. Valoración de pólizas actuales para no duplicar garantías. Asesoramiento personalizado y continuo en todo el seguimiento, estando con nosotros y a veces no estando en nuestra cartera de clientes. Gestión íntegra de siniestros con una actitud pues, muy activa. Cercanía, honestidad, asistencia personalizada y la gestión activa. También sin compromiso de servicio. Podéis seguirnos en nuestras redes, en nuestros canales de comunicación, que siempre estamos atentos a ellos. Muchas gracias.
Bueno, daros las gracias a todos, las personalidades que nos han atendido, la EOI, la Diputación, a nuestros mentores, que capitaneados por Carmen nos han llevado a poder llegar a la salida de despegue de este proyecto de agroseguro, y a los vuestros, y ya bueno, estamos despegando, gracias a todos vosotros, y bueno, no os olvidaremos. Muchas gracias. Bueno, ahora tendría que ser el turno de un compañero nuestro que hoy se llama David Hill, no ha podido venir, que bueno, vamos a pasar al siguiente. A la siguiente, Jessica Gregory. Vente conmigo, traductora jurada en alemán y experiencia en exportación para distintos sectores. Ha dado un paso al frente ahora para facilitar la internacionalización de las pymes. Nos viene a presentar su proyecto Jessica Gregory Internacional. Cuando quieras. A ver, que yo con los mandos no me doy. Sí, así sí. Vale. Bueno, os voy a dar una fecha que yo creo que ya todos conocéis de sobra. 14 de marzo del 2020. Hace poco más de un año, yo me acuerdo, estábamos todos encerradísimos en nuestras casas, todo se paralizó, cerraron empresas, prohibieron viajes, eventos, y bueno, nos tuvimos que adaptar a diferentes formas de trabajar, ¿no? Pero bueno, lo peor de todo yo creo que fue momento supermercado, la gente llenando los carros, papel higiénico, vamos, no había mañana por aquel entonces, pero bueno. Volvamos un poco al mundo empresarial, que es para lo que estamos. Esto supuso, de verdad, un punto de inflexión. Pero ha llegado el momento de actuar, de no parar. Veamos los obstáculos y las dificultades como un reto que hay que superar. Emprendamos juntos un nuevo camino y exploremos las oportunidades que esta situación nos puede brindar a todos. Y me vais a decir, bueno, Jessica, vale, muy bien. Pero ¿y por dónde empezamos? Porque obviamente no es tan fácil. Pues yo os digo, 5 puntos clave. Outsourcing, idiomas, inteligencia competitiva, estudios de mercado y cooperación internacional. Con mi formación y mi experiencia puedo guiar a las empresas pequeñas en sus primeros pasos de internacionalización. Y gracias al equipo con el que colaboro, pues puedo dar servicio a empresas más grandes, a instituciones y organismos. Hoy en día, el comercio internacional gira en torno a 2 puntos clave, la internacionalización digital y la inteligencia competitiva. Es fundamental conocer el entorno en el que nos movemos, conocer a los clientes, conocer a la competencia, saber las operaciones, y para ello hay que formarse y hay que estudiar los mercados en los que estamos. Y no nos olvidemos también de algo muy importante, la cooperación internacional. Estoy desarrollando también programas de cooperación transfronteriza en el que empresas y organismos tanto del norte de Portugal como de Galicia aunan sus fuerzas para mejorar la competitividad de las empresas. Y bueno, ¿y a quién puedo ofrecer mis servicios? ¿A quién quiero que me acompañe en este camino o a quién quiero acompañar yo más bien? Pues bueno, desde microempresas, pymes, grandes empresas, instituciones, cualquier tipo de organismo público o privado, da igual en qué fase de internacionalización estén, seguro que tengo una herramienta o una solución adecuada para ellos. Bueno, y al final, ¿y cómo vamos a saber que vamos por el camino adecuado, que vamos por donde tenemos que ir? Pues muy fácil. Cuando veamos que las empresas con las que trabajamos incrementan sus ventas, que conocen el mercado en el que están trabajando, que se diversifican gracias a la internacionalización, pues entonces veremos que estamos yendo por donde tenemos que ir. ¿Y qué conseguiremos al final? Pues impulsar a las empresas gallegas y al tejido empresarial gallego, que es una necesidad hoy en día. Como dijo Steve Jobs, la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Bueno, yo he dedicado toda mi vida al comercio internacional. No sé si tuve la suerte o la desgracia de empezar organizando ferias de vinos en Alemania para el ICE. Bueno, ya os podéis imaginar, 23 años yo por allí. Pero bueno, la verdad es que descubrí algo que realmente me apasiona. El comercio internacional es mi vida, me encanta. Y bueno, tuve que dejarlo de lado por temas familiares, conciliación, ya sabemos. Y bueno, gracias a este programa pues tengo la oportunidad de retomarlo y con más fuerzas y más ganas que nunca.
Y bueno... Nada más, unirme a todo lo que han hecho mis compañeros. Gracias por estos meses. La verdad que ha sido un placer compartir virtualmente con vosotros la formación. Gracias a la EOI, a la Diputación y a Carmen sobre todo, que la verdad que ha sido un apoyo muy grande en el proyecto. Muchísima suerte, Jessica. Thais Feijóo es una persona con la cabeza llena de ideas. Cree Carmen, porque lo diría yo, pero es que me lo ha dicho Carmen, entonces os voy a desvelar que todas las cositas me las ha chivado esta mentora residente. La tenía que decir porque de verdad que habla de vosotros con muchísimo cariño y con mucha pasión y bueno, me parece de justicia que ellos también lo sepan, porque he visto que la manera en que tienen que hablar contigo y creo que, bueno, ¿para qué nos vamos a engañar, verdad? Thais, ya veréis, me ha dicho Carmen, que las ideas que tienes las aterrizas con mucha inteligencia y naturalidad. Nos voy a presentar el proyecto Casa Volar, cuando quieras. Bueno, estoy un poquito nerviosa porque soy una persona así muy tímida. Creo que por eso me dedico al sector creativo, porque ahí es donde he encontrado las herramientas para poder comunicar sin tener que hablar demasiado. Así que creo que la mejor manera de contaros quién soy y qué es lo que hago es a través de mi propio trabajo, cuando queráis. Mi nombre es Thais y soy la persona que habita Casa Volar. ¿Qué es Casa Volar? Sé lo que no es Casa Volar. No es un estudio creativo, no es una empresa con oficinas, ordenadores y una impresora en línea para compartir. Casa Volar soy yo. Son las ideas que proyecto, la pasión que le pongo, el crear, el construir, el transmitir. Me dedico a crear contenido para marcas y me encanta. Me encanta por su versatilidad, por la cantidad de cosas que se pueden hacer para comunicar. Yo estudié Bellas Artes, nunca me especialicé en un campo en concreto, para mí era imposible. La fotografía, el vídeo, la ilustración, el diseño, todos me aportaban cosas distintas y cada una de esas ramas me permitían contar historias de maneras diferentes. ¿Cómo iba a especializarme y perderme todo lo demás, no? Lo que en un principio pensé que sería un problema, realmente se ha convertido en una de mis mayores propuestas de valor. Esa versatilidad me aporta alas a mi proyecto, a mi marca y aporta alas a mis clientes. Lo importante no es qué herramientas usas para transmitir algo, ¿no? Sino lo que transmites y que llegue a quien tiene que llegar. Cada una de las marcas con las que trabajo es diferente. Su público, su fin, su alma, cada una tiene un enfoque, una metodología de trabajo distinta. Mi trabajo consiste en que cada marca comunique de una manera efectiva y creativa, teniendo en cuenta a su público, pero sobre todo que transmita toda su esencia, su carácter. Trabajo para marcas muy diversas. Eso no es impedimento. Siempre que haya coherencia en el discurso, siempre que todo esté bien estructurado, da igual si es algo más poético o más rock and roll. Decidí emprender en un punto de inflexión de mi vida y sin duda ese es el fregado más bonito en el que me he metido. Podría trabajar de cualquier otra cosa, ya lo hice, pero esto me hace feliz. Gracias. Yo llevo haciendo esto toda la vida, desde pequeña. Estoy temblando. Vale.
Con 10 años yo le pedí a los Reyes un escáner para digitalizar mis dibujos y pintarlos con Paint. Con 14 mi padre me regaló mi primera cámara de fotos, que sale en ese vídeo, es una Canon FTV analógica. Y en el instituto, mientras a mis compañeros los mandaban a clases de matemáticas en verano, a mí me metían en Photoshop porque es lo que quería hacer. Entré en Bellas Artes y cuando salí me puse a trabajar de algo que no era lo mío. Estuve 11 años así. ¡Qué intensito! Perdón. Durante esos 11 años hubo un punto en el que me convencí de que nunca iba a trabajar de lo mío. Lo asumí, no pasaba nada, yo seguía haciéndolo a nivel personal. Así que quiero dar las gracias a la EOI y a la Diputación de Pontevedra, estoy temblando un montón, perdón, por hacer que gente como yo esté en un sitio donde creía que no iban a estar nunca. Quiero dar las gracias a todos los mentores por todo lo que nos han enseñado, cosas que yo ni siquiera que existían, sigo flipando con el Excel, me parece brujería. Quiero dar las gracias a los compañeros por vuestro apoyo y esas miradas de cariño que estoy teniendo ahora, es una maravilla. A Agustina por el look, que es genial. Y por último quiero dar las gracias a Carmen y a Vero, donde quiera que esté virtualmente, que la adoro, porque nada de lo que habéis visto en el vídeo existía hace un año. Gracias. Hemos terminado con las presentaciones, de verdad. Tenía un profesor de la historia del cine, cuando yo le decía que yo quería ser periodista diferente, él me decía una frase que me acabo de acordar ahora, y me decía que he intentado hacer que mi vida sea maravillosa, me decía él. Y he descubierto que si no te planteas crearte una vida y un proyecto sorprendente, jamás serás capaz de escribir nada que nos conmueva. Y de verdad, os lo digo sinceramente, que me habéis dejado planchadísima a todos. Ha sido súper emocionante, súper bonito. Y estoy muy feliz, de verdad, de estar aquí con vosotros, ver cómo sale este camino adelante. A mí me habéis conmovido. Tenéis una historia apasionante, de verdad que sí. Me encantaría haber tenido la determinación alguna vez de haber hecho lo que habéis hecho vosotros. De verdad, enhorabuena. Ha sido maravilloso. Vamos a terminar con dos personas, con Javier Benito. No sé si me escucha ya. Javier. Sí, hola, buenos días. Sí, Hola, os escucho. Javier, un segundito que te presente. Javier es director de Aceleración Empresarial de la Escuela de Organización Industrial. Ahí estamos, ya te vemos. Hola, buenos días. Oye, qué imagen más poco adecuada para el sitio donde me lleváis. Muy bien, cuéntame. Sí, efectivamente. Me estabas presentando, vale. Entiendo que me estabas presentando. La verdad es que las nuevas tecnologías. ¿Qué hacemos como que no lo he hecho? No te preocupes. Venga, vale, venga. Empezamos de nuevo. Ahora ya que sí que me estoy viendo directamente aquí. Gracias, Lara. Te diré que tengo un poco de hambre. Después viendo los quesos que hemos visto antes, no te voy a decir que tenía ganas de acabar, pero que tengo hambre sí te lo iba a decir. Eso no lo había dicho antes, pero ahora sí que lo digo. Javier Benito es director de Aceleración Empresarial de la Escuela de Organización Industrial. Cuando quieras te escuchamos. Muchas gracias. Oye, disculpad el cortocircuito este que hemos tenido, pero sí que estaba siguiendo. No entendía muy bien, simplemente veía que me estabas presentando. Nada, yo simplemente dos cosas. Una primera, has estado comentando, Lara, a lo largo de todas las presentaciones que te han emocionado, que te han gustado. Y yo siempre pensaba, cada vez que decías eso, es que en realidad los proyectos son proyectos de vida, no son proyectos empresariales. No únicamente es un proyecto empresarial, no es únicamente poner en marcha una idea, sino que es mucho más. Nosotros siempre pensamos que son, y es así, proyectos de vida. Y así ha ocurrido en las ediciones anteriores, así ha ocurrido en el resto de aceleradoras que tenemos por toda Galicia y que tenemos en toda España. Y el resultado es que después
de este proceso interno, de estos meses que se están trabajando internamente, pues queda algo más que lo que es simplemente una preparación y una formación desde un punto de vista de un business plan y pivotar de un lugar a otro. Simplemente quería, pues bueno, dar las gracias a todos, por supuesto a la Diputación de Pontevedra, que siempre hemos trabajado muy estrechamente con ellos y estupendamente, con toda la gente que ha apoyado y ha arrimado el hombro en sacar adelante lo que es este proyecto. Por supuesto a los mentores con Carmen a la cabeza y los demás mentores que nos conocemos y que llevan trabajando con nosotros mucho tiempo. Y darte las gracias a ti también, Lara. Muchas gracias por participar, por unirte a nosotros. Seguro que hay más oportunidades de trabajar más de cerca con nosotros. Y, sobre todo, dar la enhorabuena a todas las emprendedoras, a todos los emprendedores que han participado en este proyecto y como en estos, cada uno de los distintos proyectos de este programa. Y como suelo decir yo siempre, ahora mismo lo más importante es salir a facturar. Deciros que os animéis a que pongáis en marcha vuestros proyectos, animaros a que pongáis en marcha todas y cada una de esos pasos de la hoja de ruta que habéis estado viendo durante los últimos meses y nada más, desearos lo mejor y deciros que tengáis mucha suerte. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. El cortocircuito ahora ha sido culpa mía, no te preocupes que... No, que va. Vamos a terminar, decía antes que teníamos aquí una diputada de la Diputación de Pontevedra, Ana Mejías, tomando notas. Va a ser ella la que clausure esta jornada. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, sobre todo agradezco no haber intervenido justo después de Thais. Y este cortocircuito, Javier, ha venido muy bien porque yo tenía la lágrima ya saliendo por el ojo, la sensibilidad a flor de piel, así que por lo menos me ha permitido que tengamos un momento también de recomponernos. Agradezco mucho a Lara su presentación. Esto es mi segundo Demo Day como diputada. Ella participa por primera vez. Y le comentábamos al principio que, bueno, ya verás, te va a sorprender porque es un día muy especial, ¿no? Y yo creo que ella, pues, decía, bueno, sí, será emocionante, será, bueno, interesante, pero sí, realmente nos ha conmovido. Lara, además, es jefa de economía, es jornalista y jefa de economía del Faro de Vigo. Y bueno, esperamos que, bueno, pues, del mundo de la comunicación sirva estos actos para dar visibilidad a lo que realmente estáis proponiendo, planteando y trabajando. Bueno, yo he tomado notas porque, bueno, frente un poco al año pasado y he notado un pequeñito cambio, ¿no? Entonces, tomé unas notas, sobre todo, bueno, pues para quedarme con quiénes sois, vuestros proyectos, etcétera. Pero sobre todo he tomado nota de algunas cosas que habéis dicho, que no sé si sois conscientes, pero son preciosas. Son ideas o frases francamente preciosas, es el calificativo, ¿no? Habéis hablado de recuerdos, habéis hablado de personalizar, habéis hablado de dar nueva vida a nuestros materiales de la tierra y mar, segunda oportunidad a nuestras cosas, transmitir, crecer, la tierra es lo que nos une, afinadores, madurar, anclar, experiencias sanadoras, regálate tiempo, sumérgete y aprende durante el camino, sanar a nuestros amigos y también a nuestras mascotas, que son nuestros mejores amigos, acompañar, cobijo, acogida, red de apoyo, diversidad, respaldo y seguridad, ponerse en marcha y cooperar, comunicar sin tener que hablar y contar historias de manera diferente. Bueno, yo he apuntado todas estas frases que ya os digo, me han parecido preciosas porque el año pasado, en el Demo Day, pues los proyectos también eran francamente estupendos. Eran proyectos además muy enfocados a lo que realmente tienen que ser proyectos de emprendimiento, muy enfocados a las necesidades del cliente, ver los nichos de mercado, las oportunidades, conectar con la realidad. Entonces, si recuerdo bien, había
pues, proyectos de digitalización, había proyectos de turismo activo, muy enfocado a dar un buen servicio personalizado al cliente, etcétera. Había temas un poco también de agricultura o productos ecológicos conectados con la tierra. Entonces tenía un enfoque muy bien estructurado de negocio y muy bien enfocado a la realidad. Este año pasa lo mismo. Son proyectos desde la base de, como habéis agradecido, y de verdad que seguro que vamos, estoy convencida que os quedáis cortos, el equipo de mentores y a la cabeza Carmen, os han asesorado en esto, ¿no? En cómo poner en marcha buenos negocios. Pero yo creo que este año hemos vivido una situación muy diferente. Hemos pasado una pandemia, la estamos pasando, estamos tratando ya de salir. Y yo creo que eso nos ha puesto de manifiesto una cosa, es que somos vulnerables. Hasta ahora nos creíamos un poco como, bueno, esto es crecer, esto es la economía, esto es ir avanzando, progresando. Y somos vulnerables y además yo creo que no nos avergüenza decirlo, porque justamente admitiendo esa vulnerabilidad es como somos capaces de salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que los proyectos de este año tienen otra mirada, una mirada madura, una mirada de haber sufrido, pues eso, ¿no? Circunstancias de cambio, pérdidas en algunos casos, ojalá que nadie lo haya sentido aquí, pero pérdidas de personas queridas, cambios. Entonces, todo eso yo creo que nos ha hecho madurar. Y entonces yo veo de verdad en todos estos vuestros proyectos, como decía Javier, además proyectos de vida, veo esa otra mirada que acompaña a esa buena profesionalización, de ser buenos enfoques de negocio y de buenos planteamientos. Veo esa mirada más próxima a todas un poco estas frases que os he comentado, ¿no? Que es conectarnos, que es mirar en nuestro interior, que es buscar oportunidades de vida y de trabajo, pero de otra manera, con cooperación, anclando en raíces, cuidando de nuestro planeta, de todo el entorno. Así que, bueno, pues nada más de verdad que desearos que tengáis muchísimo éxito, porque vuestro éxito va a ser el éxito realmente de nuestro ecosistema profesional. Y agradecer pues nuevamente a la OI su colaboración con la Diputación, que esperamos de verdad que sea un camino muy largo, porque hay mucho que emprender todavía. Y por supuesto, bueno, pues a Carmen y al equipo que están, no los veo aquí, solo a Carmen no los veo presencialmente, pero por vuestras palabras y por todas vuestras sensaciones es indudable de que son personas auténticas, que dejan lo mejor de ellas en el acompañamiento y que para nosotros, bueno, pues tener esos colaboradores es un verdadero lujo. Así que nada más, desde la Diputación confiamos en que esto vaya más y ojalá de verdad que esta experiencia os sirva para uniros como una familia ya que somos y que salgáis adelante con mucho éxito, porque vuelvo a repetir, vuestro éxito va a ser el éxito profesional de nuestra sociedad y de nuestro pequeño ecosistema provincial, que es Pontevedra. Nada, pues muchísimas gracias. Yo no tengo nada que deciros. Muchísimas gracias, muchísima suerte y ánimo, todo el ánimo del mundo. Si necesitáis cualquier día, cualquier cosa, aprovechad que estoy aquí. Llamáis al periódico, que también nosotros tenemos que hacer una labor de visibilidad. Eso me ha quedado súper claro hoy, que hablaba por la mañana con Ana Mejías. Y de verdad, lo que queráis, lo que necesitéis, echar mano también de los medios, que es una responsabilidad compartida que tenemos todos. Y eso, muchísimas gracias, mucha suerte y todos los éxitos.